A criterio de transportistas de pasajeros, esta medida violenta la libertad de empresa y transporte de personas. Por ello recomiendan que la vigilancia fronteriza de tránsito de ciudadanos se fortalezca a través de las entidades migratorias regionales. Definitivamente sí es preocupante, porque las personas directivas a nivel nacional que tienen su visa, no considero que sería justo que les quiten su visa, que han procurado mantenerla por el tiempo, por una disposición, como digo, hasta cierto punto de injerencia, ¿verdad? Ellos deberían de trabajar directamente con las autoridades nacionales, ¿verdad? Nosotros tenemos un permiso para poder trabajar y gozar de la libre industria como guatemaltecos, que es a lo que nos dedicamos. Nosotros no estamos llevando pasajeros a otro país, no les ayudamos a pasar la frontera ni para Guatemala ni para sacarlos de nuestro país. Muy bien, vamos a entrar entonces con el análisis y vamos a presentarles unos datos de una vez para que conozcamos un poco sobre este tema, porque el Departamento de Estado, recalcando entonces, de los Estados Unidos aprobó esta nueva política migratoria, donde una medida es sobre la restricción de visas que tienen como objetivo a los propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de compañías de vuelos charter y también de transporte terrestre y marítimo que brindan servicio de transporte destinados a que los utilicen migrantes que tienen la intención de ingresar de manera irregular a ese país. Estados Unidos entonces argumenta que con este tipo de hechos, estos transportistas se aprovechan de la situación de migrantes vulnerables y facilitan la migración irregular en todo el mundo y hacia los Estados Unidos principalmente. El comunicado que divulgó la Embajada de Estados Unidos es enfático al indicar que nadie debería beneficiarse de la situación de los migrantes vulnerables, ya sea contrabandistas, empresas privadas, funcionarios públicos o gobierno. ¿Cómo ves esta nueva política, Fernando? ¿Crees que realmente puede marcar una disminución o un poco interés por parte de promover migración? ¿Y crees que está justificado o realmente es algo que se excedió? Bueno, realmente hay que entender que el transporte es una empresa privada. Claro. Y en un mercado libre como el guatemalteco, pues naturalmente cualquier empresa puede traer sus unidades y ejercer la profesión tal y como lo hacen la gran cantidad de empresas que se dedican a este rubro. Hay algo que a mí me llama la atención. Entiendo muy bien la posición de Estados Unidos, por supuesto. El tema de la migración irregular se ha convertido en, de verdad, digámoslo así, Sandy, el dolor de cabeza de Estados Unidos. Y tratan por todos los medios de frenar la llegada. Pues estamos hablando naturalmente de guatemaltecos, pero no son solo guatemaltecos, estamos hablando de millones de personas de todo el mundo que toman la decisión todos los días de hoy agarro rumbo y quiero llegar a Estados Unidos porque ahí es un país de oportunidades. Entonces entiendo que van a hacer cuanta idea se les venga a la cabeza, por muy innovadora que sea, pero algunas van a tener, por supuesto, una muy buena repercusión y otras considero que van realmente solo a quedarse como muy flojas. ¿Por qué? Porque el transportista pues saca sus unidades y están las rutas establecidas. ¿Qué sucede? El piloto, el chofer, dentro de sus atribuciones y lo que menos hace es, ¿qué tal? Mire, disculpe usted, ¿a dónde va? ¿Y qué pasaporte tiene? ¿Lleva papeles? Jamás un chofer y mucho menos el dueño de la línea del transporte se va a enterar si dentro de los, si mal no recuerdo, creo que son 50 pasajeros, 60 sentados y hay un famoso rótulo que dice 25 de pie, ¿verdad? Entonces, allí en esa sumatoria de personas que van en ese bus, ¿cómo vas a saber realmente como transportista quién es un indocumentado, quién es incluso un venezolano? A ver, al venezolano lo vas a ubicar porque su acento lo va a caracterizar, pero si tú pones a un guatemalteco, a un salvadoreño, a un costarricense, pones a un colombiano y a un venezolano a la par, no distingues la nacionalidad de cada uno hasta que no hablan. Entonces puede pasar la persona, se sube al bus, paga su pasaje y mire, me lleva hasta la frontera y el trabajo del chofer es, bueno, yo voy para allá. Que de ese trabajo ya devenga una sanción, creo que pues
hay que entender que esas relaciones bilaterales que se tienen con Estados Unidos en el tema migratorio a veces tiene una serie de aspectos legales que son muy complejos de entender, pero Estados Unidos en todo su derecho. Claro. Totalmente. O sea, cuando hablamos del concepto soberanía, que lo hemos tocado tantas veces a nivel de Guatemala, pues la soberanía es una característica del pueblo de cualquier país, de cualquier estado. Y Estados Unidos, dentro de su derecho soberano de hacer lo que desee para evitar que se siga generando una de las problemáticas más grandes, como lo es la migración irregular, pues se le puede ocurrir hacer esto y más. Que vaya a tener una repercusión positiva acá, como te explicaba, habría que ver realmente qué tipo de estadísticas se van generando y cuántas personas en lapso de 3, 6 y 12 meses se ven afectadas por este tema, perteneciendo ya sea al grupo de pilotos, de choferes, o bien al grupo de dueños de líneas de transporte extraurbano. Y pues naturalmente, como te digo, ellos ni siquiera se van a estar poniendo a generar estadística, porque ¿a qué hora lo van a hacer? No es su función. Veamos qué pasa más adelante. Exactamente, pero mira, yo creo que fue la sorpresa, ¿no? Esta nueva política que se ha dado a conocer por parte de Estados Unidos, pero también creo que lo hacen en función o con base a que, recordemos, en nuestro territorio, ¿cuántos buses se han ido localizando que, por ejemplo, son interceptados y llevan varios migrantes de diferentes nacionalidades? Claro. ¿No? Entonces creo que tal vez por esta situación es que dijeron, bueno, entonces vamos con modificaciones a la política para los transportistas porque ellos están facilitando. Lo pueden tomar de esta forma. Creo que aquí aplica justos pagan por pecadores, ¿no? Totalmente. Porque el punto es de que no es que todo el transporte se dedique a esto y como tú bien lo justificabas y me parece muy bien la explicación que has dado a conocer, donde ni siquiera saben los pilotos en muchas ocasiones, solamente están para trasladar a las personas, ¿verdad? Porque no es parte de su función revisar si tienen papeles o no. ¿Y cuál es el objetivo de poder llegar a cierto lugar, verdad? Simplemente no es algo que les corresponde a ellos. Pero pues ahora las autoridades de Estados Unidos han decidido tomar ciertas medidas y el punto aquí es, ¿realmente será que con esto se va a reducir la migración? Yo lo dudo. También, estoy de tu lado, lo dudo también. Hay que entender que, ¿cómo ubicas a un migrante? Dentro de un grupo de personas, por ejemplo, hablemos de un parque en Huehuetenango, un parque en Tecumumán, un parque en cualquier cabecera, en cualquier municipio. Y pensemos que en ese parque hay 75 personas disfrutando en una tarde-noche y están pues ahí sentados, otros en la fuente, otros viendo pasar vehículos, qué sé yo. Está la gente disfrutando. ¿Cómo identificas quién es migrante? Es imposible. Realmente es imposible, solo que tengas un ojo clínico de que ya traías investigando a ciertas personas, vas a saberlo perfectamente. Pero tú llegas y tú no puedes definir este y esta, esos son migrantes y vienen de tal país, no se puede. Me va a decir alguien, bueno, pero es que siempre cargan una mochila o cargan su petate y cargan ahí sus cosas. Perfecto, pero cuando tú te subes a un bus extraurbano, pues la gente va con todos sus tilinches. Y entonces la gente, ¿cómo puedes tú realmente diferenciar a alguien que lleva sus cosas amarradas y van rumbo a Estados Unidos, pasando de departamento en departamento, municipio en municipio hasta llegar a la frontera y pasar? ¿Cómo vas a definirlo si tu trabajo, en este caso, es ser el piloto y tú vas al 100% del tiempo manejando con tu atención hacia el frente y ni siquiera te pones a pensar y a escuchar qué va diciendo la gente atrás para definir, yo cargo aquí 17 migrantes irregulares, esto me va a generar problema y me va a traer consecuencias con el gobierno de Estados Unidos? Muy difícil. Ojalá que tengan realmente una logística pues que les pueda dar resultados. Y como te digo, respeto mucho lo que como país ellos buscan generar. Entiendo la problemática que está teniendo el gobierno Joe Biden con el tema de la migración, que se les ha ido de las manos, no logran ese control a pesar de todo lo que han hecho, incluso hasta aspectos como colocar estas boyas con púas, que a veces uno lo analiza y dice, bueno, ¿dónde quedan los derechos humanos? Ahí, ¿verdad? La soberanía de un pueblo de hacer lo que se le da la gana. Y si eso es lo que Estados Unidos considera que puede significar una nueva herramienta para evitar la migración irregular, pues enhorabuena. Veamos qué dicen las estadísticas, porque ahí es donde tú sabes si realmente una acción es eficiente o no. Definitivamente, Fernando, es bien complicado, la verdad, el tema migratorio. Yo creo que
es una situación muy complicada de controlar. Totalmente. Porque también las estructuras que se dedican a este traslado de migrantes pues son bastante fuertes. Es parte de los grupos transnacionales, no están muy bien conectados y yo creo que es bien complicado. Aparte de esto, las condiciones sociales y económicas de los países donde migran las personas tampoco es que haya cambiado, entonces como para que digas, bueno, existe una motivación de poder quedarse. Muchas personas probablemente no quisieran dejar su hogar, su familia, para poder llegar a Estados Unidos, por ejemplo, pero en muchas ocasiones no tienen las condiciones para salir adelante y se ven prácticamente obligados por las circunstancias de hacerlo, ¿verdad? Yo sé que no es un problema de Estados Unidos, no es un tema que al final pues Estados Unidos tenga la culpa, tampoco, pero sí creo que las autoridades en los diversos países, en Guatemala y bueno, en el resto de países, tienen que hacer el esfuerzo para cambiar la realidad y poder trasladar ese mensaje y que cada quien piense en salir adelante en su propio país, pero está complicada la situación. Y un país como Guatemala definitivamente necesita de su principal socio comercial, Estados Unidos, claro, una generación de proyectos y la inyección de capital que provenga de los impuestos del pueblo de los Estados Unidos para que acá la gente pueda tener más oportunidades. Consideramos que con el gobierno de Bernardo Arévalo vayan a darse políticas en los próximos 6 meses, el próximo año, que vayan enfocadas a generar más certeza jurídica y con ello pues atraer inversión extranjera para que automáticamente tengamos más fuentes de empleo. Ojalá que así sea y que la gente, como tú bien dijiste, no tenga que pasar por el trago amargo de dejar a su familia buscando una mejor oportunidad de vida. Así es, ojalá. Así nosotros cerramos la parte de análisis de este programa. Gracias, Fernando. Siempre es un gusto poder compartir contigo y tratar los diversos temas. Claro que sí, Sandy. La mejor de las noches, que te vaya muy bien y por supuesto, amigo y amiga televidente, un fuerte abrazo hasta allí donde usted se encuentra. Muy buena noche, descanse, que mañana ya es viernes, termina la semana. Vamos a ir a una pausa, regresamos enseguida con Andrés Estrada y las noticias internacionales.